Vamos a extender el programa que realizamos en la cápsula previa. Habíamos hecho ya este programa PROG1D para encontrar raíces a lo largo de una línea, utilizando, claro, una función de una sola variable, como es habitual. Pero ahora podemos extender este tipo de problemas. Imaginemos que tenemos ahora una función de dos variables y queremos determinar sus raíces, es decir, cuándo esta función es igual a 0 o en qué puntos es igual a 0. Vamos a construir un programa similar. En este caso, este programa hacía una búsqueda lineal a lo largo del eje de las X, así que ahora lo que haremos es una búsqueda sobre el plano XY. Ya no tenemos que repetir todo el procedimiento. Podríamos utilizar nuestro programa PROG1D para encontrar las raíces a lo largo de líneas paralelas al eje X, de manera que solamente tendríamos que realizar un barrido sobre el eje Y. Hay que recordar que debemos de tener ejecutado nuestro programa de la secante para que funcione. ¿Sí? Entonces es importante que vayan ustedes en este momento y ejecuten el programa correspondiente. Una vez que tengan activados los dos, pues podemos empezar a programar y claro, podemos ejecutar al final nuestro programa. En este caso, llamaremos al programa PROG2D, por ejemplo. Vamos a dar una función igualmente. Deberá entenderse que esta función es de dos variables. En lugar de dar un intervalo, vamos a dar una región. Esta región, o esta variable región, se debe de entender como una lista que contiene dos parejas. La primera pareja correspondiente a los límites x, x inicial, x final, y la segunda pareja correspondiente al rango de la variable y. En este caso es y inicial y y final. Muy bien. Después el incremento. El incremento en este caso adoptará una forma un poco más complicada. El formato que tendrá o que nos vamos a permitir que adopte será una pareja. Eso quiere decir que habrá un incremento para la búsqueda de las raíces en X y adicionalmente habrá un incremento que pudiera ser distinto en la dirección Y. Aquí es importante mencionar que el incremento en las X debe de ser escogido en función de cuántas raíces tenemos a lo largo de una línea paralela al eje de las X, mientras que en la dirección Y, pues el incremento deberá ser pequeño si queremos obtener una buena resolución de nuestro gráfico. Ya lo veremos en los ejemplos posteriores. Muy bien, después de esto, pues lo que daremos es, como siempre, nuestra variable de tolerancia y nuestra variable correspondiente al número total de dígitos con los que queremos hacer las operaciones. Vamos a hacer un módulo de programación, entonces colocaríamos esto aquí y básicamente el programa pues debería de corresponder a tener un ciclo para la variable y. Recordemos que ya tenemos un programa que busca en la dirección X, ahora tendremos que barrer la dirección Y, así que entonces empezaremos en el valor inicial de la Y. Esa información está contenida en la variable reg y de hecho correspondería a la segunda de las parejas que está en reg, que vamos a entender que está en reg, y adicionalmente al primer valor, ¿no? Que sería el valor inicial. Después de eso tendríamos ahora ¿sí? La condición de repetición e igualmente pues nos iríamos a repetirla hasta o en tanto que la variable y sea menor que la variable y final, que en este caso está contenida como el segundo elemento en la segunda lista de nuestra variable reg. Adicionalmente la y se va a incrementar de esta forma. Usaríamos entonces la variable int que ya habíamos introducido y recordemos que nos estamos permitiendo dos incrementos, el primero para las x y el segundo para las y, así que aquí tendríamos que tomar la variable int2. Hecho eso, lo que tendríamos que hacer pues básicamente es ejecutar nuestro programa en una dimensión, ¿sí? Heredaríamos la función, después indicaríamos el intervalo de búsqueda. El intervalo de búsqueda corresponde al primer elemento en la variable reg. Es decir, esa pareja, ¿no? Es la primera pareja y la escribimos como tal. No tenemos que extraer los números y reconstruir este rango. Después el incremento. El incremento sería en este caso el primero de los incrementos que aparece en nuestra variable inc. Y después pues simplemente heredamos la variable tol y la variable m como está aquí. El resultado de esto es una lista que contiene a un conjunto de x, que es donde se ubican las raíces. Sin embargo, en este problema queremos algo más. Si queremos representarlas, necesitaríamos dar parejas x, y. Así que como todavía no me da una salida completa, lo que voy a hacer es guardarla en una lista provisional. Esa variable lista x contendrá entonces una lista de las x. Cada una de estas listas o cada uno de los elementos en ella se deberán combinar ahora con nuestra variable y. Vamos a hacerlo. Básicamente la reconstrucción entonces de esta lista exigiría que yo extraiga cada una de las x que están en esa lista. Entonces colocaríamos aquí, por ejemplo, la variable y que me cuente justamente la posición a lo largo de esa lista y posteriormente pues eso simplemente lo aparearía con la letra y. La letra y está dictada por el ciclo for, así que entonces esto recibirá un valor numérico. Finalmente pondremos el rango de la y, esto irá desde la primera de las raíces hasta la última de ellas. Entonces vamos a colocar eso, esta
longitud se calcula con respecto a la lista X, y entonces tenemos lista ya ahora este arreglo conteniendo ya parejas X, Y. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta lista? Bueno, pues como tenemos que almacenar toda la información, tendríamos que definir una variable inicial en donde vamos a almacenar todos nuestros resultados. Entonces la inicializo en forma vacía, y ahora lo que tendría que hacer es unir esta lista que acabo de construir con la lista precedente, con la lista. Y eso va a generar que se vayan almacenando el resto de las variables. Vamos a hacer entonces esto. Entonces lista sería la unión de lista, con esta nueva variable que acabamos de construir, que es una lista que contiene ahora sí las parejas X, Y buscadas para cada valor de la Y. Es decir, a lo largo de cada una de las líneas en la dirección paralela al eje de las X, pero correspondientes o con coordenada Y. Hecho esto, habríamos terminado. Esto básicamente nos permite ir almacenando las variables. Ahora, hay un pequeño detalle. Esta acción no la tenemos que realizar siempre, solamente la vamos a realizar en aquellos casos en donde hayamos encontrado raíces a lo largo de la línea de búsqueda. Es decir, solamente si la variable lista X no está vacía. Así que vamos a distinguir esto. Entonces, haremos esto solamente si lista X es distinto. Escribimos este símbolo. Va a cambiar en este momento a un diferente, y pondríamos, por ejemplo, que la lista sea distinta de una lista vacía. Si eso ocurre, entonces tendrá sentido hacer la operación de abajo. Si no ocurre esto, no haríamos nada, simplemente continuaríamos nuestra búsqueda. Así que podemos cerrar el if, y como vamos a continuar la búsqueda, pues podemos cerrar directamente el for. Lo último que habría que hacer aquí es simplemente regresar al usuario de la lista, que debería de contener ya todas las raíces encontradas en nuestra región reg. Vamos a colocar las variables locales. Las variables locales en este caso sería lista X, e igualmente la Y. Bueno, hay un pequeño detalle que omití, simplemente para acelerar un poco la explicación. Esta función f que está aquí, en este contexto se entiende como una función de dos variables. Sin embargo, nuestro programa 1D recibe o debería de recibir solamente una función de una variable. Esto lo pueden ver ustedes aquí. En el Pro 1D, nosotros internamente estamos asumiendo que f tiene solamente una variable. Así que no podemos obviar que esta función f debe de recibirse aquí, porque esta función f estará en ese momento definida para dos variables. Así que entonces lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a introducir una función provisional. Esa función provisional va a ir cambiando para cada uno de los valores de y, y deberá de ser, claro, igual a f de x, y. Aquí hay una distinción geométrica que tienen que comprender. Noten que la variable y es numérica, es decir, recibe un valor numérico que se sustituye aquí. Eso implica que la expresión que corresponda a f de x, y, sí, eventualmente tendrá que hacer referencia a un par de valores, pero una vez que se sustituya y, solamente quedará una variable. Así que lo que quedará aquí, cada vez que pasemos por este punto, es una función que solo depende de x, y esta es la que se estará asignando a la función g, y de esa manera, entonces, esa es la función que tendremos que considerar. Esta función g puede ser añadida a nuestra lista de variables locales, y entonces tendríamos ya prácticamente listo nuestro programa. Vamos a ejecutarlo. Está listo para ser usado, y ahora podríamos poner algún ejemplo. Para eso vamos a construir una función adecuada. He preparado una función que pues sea atractiva desde el punto de vista de lo que queremos mostrar. Por supuesto, usará para cualquier función, pero esta función nos va a permitir perfectamente bien entender lo que estaría haciendo nuestro programa Pro2D. Básicamente se trata de una gaussiana en dos dimensiones multiplicada por un polinomio de orden cuarto en dos variables. Vamos a graficarla. Entonces vamos a ver cómo se ve el plot 3D, ¿sí? Y entonces colocaríamos aquí entonces la función f de x, y, y después un rango adecuado. Vamos a colocar el rango de menos 6 a 6, ¿sí? Y lo haríamos de esta manera. Entonces, ¿sí? Simplemente vamos a ejecutarlo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la gráfica se corta. Vamos a forzarlo a que nos muestre toda la gráfica. Entonces colocaríamos aquí un plot range. Y vamos a pedirle que nos dé todo el gráfico. Y entonces podemos ver el tipo de superficie con el que estamos trabajando. Muy bien. Aquí esta parte solamente tiene partes positivas,
¿sí? Entonces yo podría obtener los cortes, por ejemplo, y ese es el ejercicio que vamos a realizar. Podemos ver que el rango de la función está entre 0 y un poco más allá de 3. Así que entonces, digamos que entre 0 y 3 queremos calcular algunas de los cortes. Voy a poner aquí 1 para ejemplificarlo. Voy a hacer el corte en z igual a 1, así que voy a graficar ahora no solamente la función, sino también el plano z igual a 1, en este gráfico de 3 dimensiones, y podríamos ver esto. Este debería de ser el resultado que deberíamos de obtener justamente cuando calculemos ahora las raíces. Es decir, la solución de la ecuación f de x, y igual a 1, ¿sí? Debería de ser justamente la frontera de corte. En este caso es esta curva o este par de curvas que están aquí. Y eso debería de ser la solución correspondiente a nuestro problema. Vemos claramente que este problema corresponde justamente al problema de encontrar las curvas de nivel en la dirección z. Muy bien, vamos a ejecutar nuestro programa. En este caso vamos a poner entonces proc2d. ¿Sí? Ahora, dado que queremos este corte y estamos asumiendo en nuestro programa que lo que tenemos es una función que está igualada a 0, vamos a construir una función adicional. Entonces, para encontrar la curva de nivel correspondiente, lo que tendríamos que hacer es definir a f de x, y, pero restándole 1. Y esa función ahora sí es igual a 0. Muy bien, entonces daré aquí la función h. Vamos a hacer la búsqueda también. Podría hacerlo más pequeño, en una región quizá no de menos 6 a 6. Vemos que la raíz está bastante próxima al origen del plano xy. Entonces voy a colocar una región más pequeña. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Esta es la forma que debe tener nuestra variable reg asumida en la parte de arriba. Entonces voy a colocar de menos 4 a 4. ¿Sí? Vamos a manejar un incremento ahora pequeño, bueno, no tan pequeño, mejor dicho, en ambas direcciones. Vamos a probar primero nuestro programa y una vez que funcione podremos hacer mejoras. Vamos a calcular esto hasta 5 dígitos, entonces voy a colocar un error máximo de 10 a la menos 6 y vamos a estar trabajando con 16 dígitos. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Entonces el resultado debería de ser un conjunto de puntos, los podemos ver aquí, ¿sí? Y eso, claro, son muy pocos puntos porque no he utilizado una región. Perdón, aquí me equivoqué y quizá por eso salieron menos puntos. Vamos a volver a ejecutarlo. Tendremos más puntos, claro, y eso debería de indicarme más o menos cómo es la región. Vamos a representarla. Para eso, pues voy a guardar entonces la información que obtengo en la variable puntos, por ejemplo. ¿Sí? Una vez que ustedes hayan constatado que esto da una lista, pues quizá puedan omitirla. Y entonces ahora vamos a poner el listplot. Vamos a hacerlo sobre la variable puntos, coma. Vamos a ponerle algunas características, en particular, por ejemplo, el aspect ratio. Vamos a llevarlo a que sea automático para que no se deforme el gráfico. Y también otra cosa que vamos a hacer es, por ejemplo, podríamos colocarle algunas propiedades. Voy a poner plot style. Voy a hacer que la gráfica o los puntos sean rojos y que el tamaño de punto en realidad sea bastante pequeño. Entonces, point 0. Voy a poner un valor muy pequeño para el punto, un poco mayor al default que da matemática. Vamos a ejecutarlo. Y entonces ahora lo que tendríamos es justamente esto. ¿Sí? Pueden ustedes ver entonces que esta y la otra gráfica corresponden justamente a una aproximación de las fronteras sobre nuestro dibujo. Vamos a hacer una representación mejor, es decir, una vez que ya pudimos probar que esto funciona, queremos obtener ahora con mayor nitidez nuestras gráficas. Pero aquí el tamaño de punto se omitió porque mi instrucción está mal, no es point, es otro comando, es el comando que quise usar es point size. ¿Sí? Voy a ejecutar para que lo vean, prácticamente desaparece la gráfica. Ustedes pueden modificar este tamaño, ¿sí? Cambiando este número, que recordarán que debe estar entre 0 y 1. Entonces, bueno, vamos a mantenerlo así y después lo haré más pequeño para que podamos ver la curva. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, obviamente no podemos distinguir claramente las curvas porque tenemos muy pocos puntos. Entonces, ahora lo que haremos es aumentar esta precisión. Voy a aumentar esto, la búsqueda. Eso va a hacer que mi programa se tarde un poco más. Voy a reducir el intervalo, voy a dejarlo en un valor realmente pequeño del punto para poder ver la línea en forma muy nítida y delgada. Muy bien, vamos a hacerlo. Y entonces rápidamente obtendremos ahora una mejor definición para nuestra curva. Podemos hacer otro ejemplo. Si quisiéramos, por ejemplo, ascender un poco, vamos a irnos ahora a 2. Entonces uno podría encontrar cada una de las curvas de nivel como se requiera. Basta con cambiar ese número, volver a repetir el procedimiento. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que ahora voy a cambiar el color, ¿sí? Y obtendríamos entonces nuevamente un segundo gráfico, ¿no? Este segundo gráfico corresponde a una curva de nivel
¿sí? Pues que estaría ubicada en una posición todavía superior. Y estos son solamente ya los cortes para 2 de los picos que están sobresaliendo en nuestra gráfica en 3 dimensiones. Y bueno, esta es una manera muy sintética de presentar entonces este programa Pro 2D, al cual todavía se le puede sacar mucho más jugo, haciéndolo combinar con otro tipo de programas para buscar curvas de nivel. Gracias.